Cuando escuchas la palabra boda, ¿qué te viene a la mente? ¿Una promesa de amor eterno? ¿Unión? ¿Paz y un final feliz? La historia que estás a punto de escuchar te obligará a borrar cada una de esas ideas de tu mente, porque te voy a revelar la verdad brutal detrás de la boda de sangre, el evento que transformó un matrimonio en una masacre y una ciudad en un infierno. Después de esto, no volverás a ver la historia de la misma forma, te lo prometo. Si no quieres perderte ni un segundo de esta revelación que sacudirá tus cimientos, te sugiero que te suscribas a Entre Sangre y Poder. De esta forma, te aseguras de no perderte ni una sola de estas historias que pocos se atreven a contarte. Cuando cierras los ojos e imaginas una boda, ¿qué ves? Probablemente una novia vestida de blanco, un novio que no puede ocultar su emoción, un banquete lleno de risas, de brindis y de la promesa de un futuro mejor. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que una de las bodas más importantes de la historia no fue una promesa de futuro, sino una trampa perfecta? ¿Un banquete que en lugar de unir a dos familias les entregó a su exterminio? Lo que vas a escuchar es la verdad brutal detrás de la boda de sangre. Una historia de traición, de ambición desmedida y de un terror tan profundo que hizo de París un matadero humano. Y todo comenzó con lo que parecía ser una celebración de paz. Era el 18 de agosto del año 1572. Francia llevaba una década desangrándose en guerras de religión. Los católicos, liderados por el rey Carlos IX y su temible madre, Catalina de Médici, y los protestantes, conocidos como hugonotes, comandados por el almirante Gaspar de Coligny. Las batallas habían dejado un país fracturado y un río de sangre que parecía no tener fin, pero en ese momento parecía que la paz finalmente había llegado. ¿Y qué mejor forma de sellarla que con una boda? Una unión imposible. La princesa Margarita de Valois, hermana del rey y ferviente católica, se casaba con Enrique de Navarra, líder protestante y futuro rey de Francia. A primera vista, era el plan perfecto para unir a dos mundos irreconciliables. Los nobles y protestantes más influyentes del reino viajaron hasta París. Venían en paz, con la esperanza de que este matrimonio pusiera fin a la violencia. La boda se celebró en la majestuosa Catedral de Notre Dame. Pero en ese momento nadie sabía que en lugar de unirlos, esta boda los separaría para siempre, directo a la tumba. Nadie imaginaba que esa catedral, ese símbolo de la fe, se convertiría en el telón de fondo para un drama que dejaría una marca de horror imborrable en la historia. Ahora, permítete un segundo y retrocede en el tiempo. Imagina la escena. Miles de personas en las calles, expectantes. La gente, cansada de la guerra, veía en esta boda un nuevo amanecer. Creían que las diferencias se enterrarían bajo las flores de un matrimonio real. Pero detrás de la pompa y el boato, el corazón de la conspiración latía con fuerza. La mente maestra detrás de todo esto era Catalina de Médici, la reina madre. Una mujer calculadora, fría y con una ambición tan grande que devoraría todo a su paso. ¿Crees que ella quería la paz? Te prometo que la verdad es mucho más oscura. Catalina de Médici no estaba intentando unificar el reino, estaba aterrorizada de perderlo. El líder protestante, Gaspar de Coligny, se había ganado la confianza del joven rey Carlos IX. Coligny era un veterano de guerra, un hombre de experiencia, y el joven rey, un novato en el poder, empezaba a escuchar sus consejos. El pánico se apoderó de Catalina. Veía cómo su influencia se desvanecía, cómo su hijo se alejaba de ella, y cómo el poder, esa droga que la mantenía viva, se le escapaba de entre los dedos, y no estaba dispuesta a dejar que eso ocurriera. Así que, mientras la ciudad de París se llenaba de hugonotes, mientras estos invitados se sentían seguros bajo la protección del rey, Catalina de Médici ideaba un plan retorcido. La boda no era una celebración, era una carnada perfecta. Una trampa que atraería a su enemigo hasta su guarida, a su exterminio total. ¿Te das cuenta del horror? Con una sonrisa en los labios, una reina entregaba a sus invitados a una masacre. La boda transcurrió. La princesa Margarita y Enrique de Navarra se unieron. Los festejos duraron días. Fue un banquete digno de un rey. Un banquete que para muchos sería la última cena de un ejército condenado. Y es aquí donde viene el primer momento que te volará la cabeza. El plan era simple, brutal y perfecto. Y la masacre no fue una explosión de violencia espontánea. Fue un acto calculado, con una frialdad que te helará la sangre.
Mientras los invitados dormían, mientras los novios se retiraban, el destino ya estaba escrito. Las campanas de las iglesias no iban a sonar para celebrar, iban a sonar para anunciar la muerte. El plan de Catalina de Médici no era solo matar a Coligny, era exterminar a todos los líderes hugonotes de la ciudad de París, a los líderes y a sus seguidores. Y al pueblo de París, cansado de las guerras y manipulado por los rumores, solo había que darle una chispa para que el odio se convirtiera en un incendio que devorara todo a su paso. Y esa chispa, te lo aseguro, fue la traición. El plan estaba en marcha, la tensión era palpable. París era una bomba a punto de estallar, y solo faltaba una señal que se daría el 24 de agosto, la noche de San Bartolomé, el día que un matrimonio se convirtió en una masacre. Y lo que sucedió en las siguientes horas es algo que nadie, absolutamente nadie, te ha contado de esta manera. Después del banquete, de las risas y de la falsa promesa de paz, el aire de París se puso pesado, denso, cargado de una tensión que casi podías cortar con un cuchillo. La ciudad estaba llena de miles de protestantes. Se sentían seguros, protegidos por el rey y la ilusión de un matrimonio real. Pero había un hombre, una figura gigante en ese tablero de ajedrez que estaba a punto de convertirse en la primera ficha en caer. Su nombre era Gaspard de Coligny. ¿Quién fue Gaspard de Coligny? No era solo el líder militar de los hugonotes, era un estratega formidable, un héroe de guerra y un hombre de fe inquebrantable. Para el bando católico era un enemigo mortal, pero para el joven rey, Carlos IX, se había convertido en mucho más que eso. El rey lo veía como un mentor, una figura paterna. Imagina el horror. Mientras su madre, Catalina de Médici, lo veía como una amenaza que debía ser eliminada, su hijo lo veía como un guía que lo ayudaría a llevar a Francia por un camino de paz. Catalina de Médici no podía permitirlo. Veía cómo el control sobre su hijo se le escapaba, cómo Coligny influía en las decisiones del rey, incluso en las más importantes, como la guerra en Flandes, donde los hugonotes querían ayudar a los holandeses contra España. Coligny se había convertido en la espina en su zapato, en el fantasma que la perseguía. La reina madre sabía que para recuperar su poder, para volver a ser la mente detrás del trono, Coligny tenía que morir. Así que ideó un plan para matarlo. De esta manera culparía a un enemigo político y desataría el caos que tanto deseaba. Se alió con el duque de Guisa, el líder de la facción ultracatólica. Guisa tenía sus propias razones para querer a Coligny muerto. Su padre había sido asesinado y culpaba directamente al almirante. Juntos, esta alianza de conveniencia sellaría el destino del hugonote. El 22 de agosto, 2 días después de la boda, el plan se puso en marcha. Coligny caminaba por una calle estrecha de París. Después de una reunión con el rey, iba desprevenido, ajeno al peligro. Entonces, la emboscada. Desde la ventana de una casa, un tirador le disparó. Fue el estruendo de un disparo lo que rompió la falsa calma. La bala le alcanzó en un brazo y en un dedo. No murió, pero la masacre, el festín de sangre, acababa de comenzar. El disparo fue la chispa que encendió la pólvora. El intento de asesinato fallido de Coligny fue el punto de no retorno. Los hugonotes, que se sentían seguros en la ciudad, ahora estaban aterrorizados y furiosos, exigieron justicia. Y el rey, Carlos IX, reaccionó con una furia incontrolable. Prometió una investigación, una búsqueda de los culpables. Dijo con una rabia que resonaba en todo el palacio: «Quien toque al almirante toca a la corona». Pero mientras el rey prometía venganza, Catalina de Médici y los ultracatólicos se movían en las sombras. Para ellos, el intento de asesinato no fue un fracaso, sino una oportunidad. Ya no había vuelta atrás. La tensión había estallado. La falsa paz había muerto. Ahora era el momento de la verdad, el momento de ejecutar el plan original. La noche del 23 de agosto, Catalina se reunió con su hijo, el rey. Lo bombardeó con mentiras. Le dijo que los hugonotes, enardecidos por el ataque a Coligny, planeaban una rebelión, que querían vengarse y derrocar a la monarquía. Lo manipuló, lo aterrorizó, le dijo que su vida estaba en peligro. El joven rey estaba atrapado entre la espada y la pared, entre la lealtad a su mentor, Coligny, y el miedo a una conspiración que, según su madre, podría costarle la vida. La traición familiar fue el golpe psicológico final.
Catalina, la mujer que se suponía que debía protegerlo, lo empujó hacia un abismo de horror. El rey, un muchacho asustado, acorralado por las mentiras de su madre y de los ultracatólicos, se derrumbó. Dejó de resistirse y con una voz temblorosa dio la orden más sangrienta de toda la historia de Francia. «Que mueran todos los hugonotes de París», se dice que exclamó, «que ninguno quede vivo para que pueda reprochármelo». La orden fue dada. El exterminio total. El destino de miles de personas sellado en una sola frase. Y la señal para el inicio de la masacre estaba a punto de ser dada. Los soldados se prepararon. El pueblo de París fue informado. La gente del pueblo, manipulada y odiando a los protestantes, se armó con lo que pudo. La noche de San Bartolomé estaba a punto de convertirse en un infierno. La muerte aguardaba en cada rincón. Y la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois estaba a punto de sonar. No para llamar a la misa, sino para dar inicio a un festín de sangre. El silencio de la noche parisina del 24 de agosto era solo la calma antes de la tormenta. Pero entonces, a las 3 de la mañana, la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois rompió ese silencio. Su sonido resonó por todo París, un tañido fúnebre que no llamaba a la oración, sino que anunciaba el inicio de una masacre. Fue la señal. La traición había llegado a su punto más brutal. En ese instante, la ciudad se transformó en un infierno. Las antorchas se encendieron, los gritos de terror rasgaron el aire y el olor a sangre llenó las calles. Católicos armados con espadas, lanzas y pistolas salieron de sus casas, guiados por el odio y la manipulación. Las puertas de las casas de los hugonotes estaban marcadas con cruces blancas, una señal para los verdugos. París, la ciudad de la luz, se convirtió en la ciudad de la muerte. Imagina el horror. Estás en tu cama, durmiendo pacíficamente después de una boda que prometía paz. De repente, escuchas gritos, golpes en la puerta y el sonido metálico de las armas. No entiendes qué está pasando, piensas que es un robo o un malentendido. Pero la puerta se derriba y una turba enfurecida entra en tu casa. Y lo primero que ves no es a un ladrón, sino a tu vecino, a un amigo, al panadero del barrio con una espada en la mano y la cara retorcida por el odio. El primer objetivo, el premio gordo, era Gaspard de Coligny. Los duques de Guisa y de Aumale, al mando de un grupo de soldados y matones, se dirigieron directamente a su casa. Coligny estaba herido por el intento de asesinato y estaba indefenso. Escuchó los gritos en la calle, el ruido de los pasos. Supo que su hora había llegado. Un hombre, su propio criado, le preguntó si quería que le rezara los salmos. Coligny le dijo con una calma aterradora: «He estado listo para la muerte desde hace mucho tiempo». Los hombres de Guisa irrumpieron en la habitación. Coligny, con un brazo vendado, los miró directamente a los ojos. Uno de los asesinos, un hombre llamado Besme, le clavó una espada en el pecho. Luego lo empujaron por la ventana. Su cuerpo, aún con vida, cayó al patio. El duque de Guisa, que había esperado abajo, lo examinó y con una frialdad escalofriante limpió la sangre de su rostro. «Es él, lo reconozco», dijo. Con una patada, el duque de Guisa destrozó la cabeza de Coligny, terminando con su vida. Pero la muerte de Coligny fue solo el primer acto. El horror se extendió como un virus imparable. Los asesinatos no fueron selectivos. Eran un exterminio total. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron masacrados sin piedad. No importaba que fueran protestantes, bastaba con que no fueran católicos. Los cuerpos eran desnudados, arrastrados por las calles y arrojados al río Sena. El río, que antes fluía sereno, se tiñó de un rojo púrpura, se convirtió en un río de sangre, un cementerio flotante. La masacre duró días, y el rey Carlos IX, el joven que había dado la orden, fue un testigo directo. Se dice que desde una de las ventanas del Palacio del Louvre, el rey disparaba a los hugonotes que intentaban huir. Fue una carnicería, una locura colectiva que se había desatado gracias a la ambición, al miedo y a la manipulación de una mujer. No fue solo un acto de intolerancia religiosa, fue una lección brutal de cómo el odio puede ser un arma más peligrosa que cualquier espada. Enrique de Navarra, el recién casado, se salvó, pero solo porque el rey lo obligó a convertirse al catolicismo. Fue un prisionero en su propio matrimonio. Rodeado de asesinos que se jactaban de la sangre que habían derramado, su luna de miel se convirtió en una pesadilla de la que no despertaría por años.
El número de muertos es una cifra que nos congela la sangre. Se estima que en París murieron entre 2.000 y 3.000 protestantes. Y la masacre no se detuvo en la capital. El odio se extendió por todo el país, siguiendo el ejemplo de París. En las semanas y meses siguientes, entre 10.000 y 15.000 hugonotes fueron asesinados en otras ciudades de Francia. Fue un exterminio en masa, un festín de sangre que desangró a un país entero. Y lo que quedó después de este horror fue un país en ruinas, una confianza rota y la confirmación de que la paz, si se construye sobre la mentira, no es paz, sino una trampa que te lleva directo a la muerte. Después del horror, el silencio se apoderó de París. Silencio pesado, cargado con el eco de los gritos y el olor a sangre que aún flotaba en el aire. Las campanas ya no sonaban. La gente se encerraba en sus casas, aterrorizada. Y la masacre, aunque había terminado en las calles, había dejado una cicatriz profunda en el corazón de Francia. ¿Qué quedó de la boda de sangre? Un país roto, una paz que resultó ser la mentira más cruel de la historia. El río Sena se había convertido en un cementerio flotante. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños, despojados de sus ropas y dignidades, flotaban sin rumbo, testimonio mudo de una brutalidad inimaginable. Un escritor de la época lo describió como un río de sangre. Y la imagen no es una hipérbole, es la verdad cruda y brutal. El horror se propagó, no solo por Francia, sino por toda Europa. Los católicos se alegraron. El Papa Gregorio XIII mandó acuñar una moneda para conmemorar la masacre, un acto de celebración que helaba la sangre. Pero los protestantes de todo el continente se unieron en un grito de indignación. La desconfianza se volvió total. La traición había sido tan profunda, el golpe tan brutal, que ya no había vuelta atrás. La noche de San Bartolomé no fue el final de las guerras de religión, fue solo el inicio del capítulo más sangriento. La violencia, en lugar de apagarse, se encendió aún más. Y todo por el poder, todo por el miedo de una reina a perder el control. Pero aquí viene la parte más importante de esta historia, la que nos hace reflexionar y nos obliga a pensar, porque ¿quién mató realmente a los hugonotes? ¿Fueron los soldados? ¿Fueron los Guisa? ¿O fue el pueblo, manipulado por el miedo, el odio y la propaganda? Ellos no mataron. El odio mató por ellos. La noche de San Bartolomé nos enseña una lección escalofriante y atemporal. Nos muestra cómo el poder, cuando se siente amenazado, puede recurrir a las mentiras más oscuras para justificar el exterminio. Nos enseña cómo el odio puede ser un virus que infecta a la gente, transformando a vecinos en verdugos y a amigos en asesinos. Nos demuestra que cuando el miedo a el otro se convierte en terror, no hay límites para la brutalidad. La historia nos repite una y otra vez que no hay nada más peligroso que la combinación de un líder sin escrúpulos y una población llena de resentimiento. Que el odio es la carnada perfecta para que los poderosos logren sus objetivos más oscuros. La noche de San Bartolomé no es solo una historia de reyes y reinas. Es una advertencia para todos nosotros. Una advertencia de lo que puede pasar cuando permitimos que la desinformación y el fanatismo nos convenzan de que nuestros vecinos son nuestros enemigos. La boda se había convertido en el preludio del infierno. El banquete, en un festín de sangre. Y los cuerpos flotando en el Sena, en el recordatorio de una traición que jamás debería ser olvidada. Y aquí termina esta historia. Pero nuestra misión en Entre Sangre y Poder es seguir revelando estas verdades. Estas historias que nos enseñan que el pasado no es solo una colección de fechas y nombres. Es un espejo que nos muestra quiénes somos. Si no quieres perderte ni una de estas revelaciones que te volarán la cabeza y que te mostrarán la historia como nunca antes la habías visto, asegúrate de suscribirte al canal. Juntos seguiremos desenterrando la verdad, capítulo a capítulo. Nos vemos en el próximo